muchas veces, después de tantas horas fuera de servicio, la factura sigue costando lo mismo e incluso en ocasiones cuesta más. Si nosotros quisiéramos ponernos a nivel de CEPEN, donde no se va la luz y la gente paga su luz, perfecto. ¿Cuánto más tendríamos que pagar? Ahí viene, eso es parte de una comparación siempre que yo critico. Usted podría tener en 2 años prácticamente resuelto el problema mayor de esas dos redes. Tenemos un invitado especial, tenemos a José Luis Moreno San Juan, quien es director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con él vamos a hablar de todos estos temas del sector eléctrico, porque en todos los veranos nosotros vemos un servicio eléctrico con mucha precariedad y necesitamos entender lo que pasa. Buenos días, señor José Luis Moreno San Juan. Bueno, buenos días por invitarme. Vamos a hablar de lo que ustedes consideren con el tema de la energía. Hace mucho, cuando yo comencé el reporterismo, usted nos hablaba de estos temas y me llama la atención que no lo hemos resuelto. ¿Qué es lo que ha pasado que este país no ha podido solucionar el problema eléctrico en tanto tiempo? Mira, el tema es que tú tienes que tener planes de expansión que se cumplan y que se mantengan, no importa cuál sea el gobierno que esté dirigiendo el país. Y tienen que ser parejos, no solamente es el área de la generación, sino también la transmisión y el área de la distribución. ¿Qué ha pasado con el área de la distribución? Fundamentalmente porque hay generación no tan muy abundante, pero sí hay suficiente para cubrir la demanda en estos momentos, siempre que no se salgan 2 plantas grandes al mismo tiempo. Pero tenemos una reserva rotante o caliente suficiente para más o menos abastecer la demanda. El problema está en que hay mucho atraso en las inversiones en el área de distribución. No en todas es igual, por eso yo siempre digo que hay que analizar cada empresa distribuidora por separado, porque una cosa es de norte, otra es de sur y otra es de este. O sea, pero en sentido general sí hay un tema con las inversiones y por lo tanto las redes no se han ampliado en la misma magnitud que deberían haberse ampliado para satisfacer la demanda. Hay, yo siempre digo, en el mismo diálogo en el pacto eléctrico, la meta era para diciembre del 2026 abastecer un 97% de la demanda, y en eso era también era un valor más homogéneo en las 3 distribuidoras, pero fíjense que no era el 100%, simplemente porque había que hacer una serie de inversiones en las redes de distribución para poder garantizar que la energía llegue en las condiciones, en los parámetros que están establecidos de voltaje y claro, frecuencia evidentemente, y otros elementos que la gente casi nunca dimensiona, como el caso de los armónicos. O sea, pero en ese sentido, a raíz de la pandemia se comenzó a dar más de un 97% y se ha mantenido más de un 97%. Incluso en el año 2023-2022 el abastecimiento de la demanda se estuvo cerca del 99%. En este año, aun cuando se habla de que hay una serie de dificultades, todavía está por encima del 98%, 97%, o sea que realmente el abastecimiento de la demanda es bastante bueno para las condiciones del país. O sea, y por eso le decía, fíjese que aún en esto que se había pactado, o que no se incluía el 100% del abastecimiento de la demanda hasta el 2026, y ese es parte del problema. Cuando se analiza en los momentos que hay muchos circuitos fuera, no es por problemas por disparo, según las autoridades, disparo por la sobrecarga de los transformadores. Vamos a ver, incluso eso es bueno que por lo menos se comente un poquito de cómo se hace la estimación de las capacidades de los circuitos y de los elementos de protección, un asunto probabilístico. No siempre toda la carga se produce simultánea, pero hay momentos en que hay mayor demanda de lo que es el promedio estadístico con lo que se hacen los diseños,
y entonces para eso están los elementos de protección, hacen un disparo y después hay un reenganche a los pocos minutos, y entonces vuelve otra vez el conteo probabilístico, o sea, y puede que no se vuelva a caer el circuito, pero a veces se cae después de un tiempo otra vez, y estamos hablando de los circuitos que normalmente se consideraban de 24 horas, que eran los que tenían menos pérdidas técnicas y no técnicas, y que estaban en mejores condiciones. En los circuitos que no tienen esas condiciones tan, vamos a decir, normadas, entonces las sobrecargas a veces son hasta más de un 30%. Los elementos como los transformadores, que son máquinas eléctricas simples, soportan bastante sobrecarga por un periodo corto de tiempo, pero también se van deteriorando y llega un momento que la sobrecarga es tan grande que se quema. Primero dispara el fusible de protección. Se cambia el fusible y a cada rato van y lo cambian. Muchas veces le ponen uno mayor y entonces al final lo que hace es que... Es el famoso cut-out. Exacto. Que dice, la gente dice cut-out. El cut-out para que la gente lo entienda, porque si tú lo hablas, si tú lo dices de otra manera no te lo van a entender. El cut-out. Ingeniero, es cierto que están ya obsoletos la mayoría de los equipos, como nos ha sorprendido recientemente el nuevo administrador de Sur, señalando que son equipos viejos de 1970, la última vez que se actualizaron, y entonces ya estamos pagando el precio. Bueno, fíjate qué pasa, por eso te decía, eso se diseñó para una determinada demanda, pero recordemos qué ha pasado sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, en algunas zonas que eran viviendas individuales y han hecho torres y torres y torres, y las redes de distribución casi se han quedado igual. Se había hecho una previsión, pero posiblemente no para un aumento de carga tan grande. Entonces, lo de obsoleto, yo a veces no me gusta mucho hablar de que sea obsoleto, porque algo que es viejo no necesariamente no cumple con la obsolescencia. Pero viene un tiempo de deterioro. Sí, exacto, pero por ejemplo, en el caso de los transformadores de distribución, sobre todo en los barrios, se van agregando cargas y llega un momento que ese transformador se dispara cada rato, el elemento de protección. Y si no tienes transformadores para sustituirlo, porque lo que se hace normalmente con eso es que tú cambias ese transformador por uno mayor hasta llegar a 75 kVA, que es el máximo que se permite en poste. Y si tú tenías uno de 50, lo cambias por uno de 75. Ese de 50 tú no lo botas, tú lo reubicas. Lo reubicas. Y lo mismo sucede cuando hay un transformador que se quema, no que coja fuego, porque cuando cogen fuego ya tal vez es irrecuperable. Generalmente siempre se reparan. O sea, usted no lo bota, o sea, simplemente... Pero yo he visto algunos lugares donde hay montones de transformadores dañados. ¿Sí? Ramón Luna desde los... Sí. Buen día primeramente. Me gustaría preguntarle dos cosas. ¿Hasta dónde podría mitigar un poquito el tema del consumo? Por ejemplo, educar a la población para que consuma en horarios específicos mediante una oferta de reducción de tarifa. Me explico, por ejemplo, en España existe la hora pico, la hora valle. Aquí en Londres existe la hora pico, la hora valle. Si tú vas a cargar tu carro, te recomiendan que no lo haga de 4 a 7 de la tarde porque hay una alta demanda. Entonces te ofertan un precio más bajo para que tú lo dejes cargando de 11 de la noche a 6 de la mañana. Y tú te chocas en España con muchas personas, por ejemplo, que ponen la lavadora a las 7 de la mañana o te la ponen a las 8 de la tarde, cuando ya ha pasado la famosa hora pico, porque el gobierno te hace una reducción de tarifa si tú consumes en esos horarios. ¿Hasta dónde se podría implementar algo parecido en República Dominicana? Mira, ese tipo de soluciones se pueden dar con tarifas horarias. De hecho, aquí hay tarifas horarias. Lo único que la mayoría de los consumidores, el 85% tal vez de todos los consumidores, están en la BTS, baja tensión simple, que es baja tensión sin demanda. En esa tarifa, evidentemente, no hay esa diferenciación de cuándo se consume la energía. Vale lo mismo en cualquier hora. Solamente es diferente en las que son con demanda. Empresarial. Sí, hay una BTD, una baja tensión con demanda, y las dos MTD, una que es industrial y otra que es para uso comercial. Y evidentemente sí, en la parte de los que tienen BTH, que hay una BTH
baja tensión con demanda y con horaria. Lo que se hace es eso, pero aquí el horario pico va desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y entonces lo que hace el usuario generalmente es que no consume en ese horario, consume antes de ese horario, o sea, o en la madrugada. O sea, el tema, la discusión de tarifa horaria todavía está pendiente de que sea racional los valores que se pongan para que se haga ese tipo de pero deberá darse esa discusión por lo siguiente. Aquí hay ahora mismo está en auge la instalación de plantas solares. Sí. Entonces hay una hora en la que tú vas a tener mucha generación solar. No, y también no solamente la generación distribuida, sino que están las granjas solares o los parques solares grandes, que casi toda la energía la producen de día. Nosotros como Instituto de Energía de la UAS no estamos de acuerdo con que sea todo lo que dé, sino que hay una parte que tiene que ir a almacenamiento para poder respaldar dos cosas: las fluctuaciones de la fotovoltaica de día, que son en países como el nuestro hay mucha nubosidad, y cada vez que hay nubosidad entonces hay un sub y baja de la producción de la fotovoltaica. Cubrir eso con unos almacenamientos de energía en base a batería para que tenga respuesta rápida ahí mismo donde está la planta solar. Estamos hablando de los grandes sistemas solares. Y después almacenamiento por hidrobombeo, o sea, batería de agua, para cubrir la energía de la noche o final del día, principio del día, hasta donde se pueda. ¿Qué tan factible es el hidrobombeo aquí? Es totalmente factible, porque nosotros tenemos unas condiciones de las orográficas que nos permiten tener depósitos de agua en altura que se puedan después bombear de día con la fotovoltaica, y él es excedente, por eso no todo ir a línea, sino almacenamiento, y después entonces en la noche usar esa energía. Nosotros como Instituto de Energía habíamos planteado eso en un plan de transición energética que publicamos en el 2022 y que cubría hasta el año 2060, porque la gente piensa que la transición energética es abracadabra y ya lo tenemos. No, es un tema que va a tomar muchos años, y más en la República Dominicana, que parte de un 85% de generación en base a fósiles. Es muy diferente a los países que tienen mucha hidro, como muchos de los de Sudamérica, o los que tienen otras fuentes de energía o interconexiones. Nosotros también planteamos interconexiones con Florida y con Puerto Rico y las Antillas Menores, para tratar de aprovechar las condiciones de que nos puedan suplir energía de noche cuando las fotovoltaicas todavía no tienen capacidad de almacenamiento para suplir. Tengo entendido que en el reglamento ahora están obligados los que van a instalar fotovoltaicas, sí, de la mitad, el 50% de su capacidad instalada tienen que tenerlo en baterías también. Ellos lo que están exigiendo es un 30% para la fotovoltaica, creo que un 20% para la eólica, porque también la eólica aquí tiene muchas fluctuaciones. De hecho, la fotovoltaica nosotros estamos produciendo de día, en la parte de lo que es la gran producción de fotovoltaica, cerca de 570, 560 megavatios. En eólica tenemos bastante, pero sin embargo casi nunca pasa de 250, 300 megavatios. Y a veces en algún momento del día están en menos de 100. O sea, el problema básico siempre se identifica como el de la distribución. Y los mayores problemas lo identificamos en la zona este, sí, en la zona de concesión de este. ¿Qué pudiera hacer el gobierno, que es el que administra la distribución, para mejorar este segmento? Fíjese, en cada EDE es diferente. En el caso de norte y de sur, se da la condición de que lo que es energía no facturada, no medida, es un 50% por precisamente no tener medición, y un 50% por fraudes. O sea, en esas dos empresas de distribución. En el caso de este 70-30, o sea, el 70% que no tiene medición y entonces el 30% que es fraude. Entonces, lo que usted tiene que hacer es un buen programa de gestión de pérdida. La gestión de pérdida es están identificados los circuitos donde hay mayores pérdidas, técnicas y no técnicas. De hecho, cuando comienza la sobrecarga, aumentan las pérdidas técnicas, que es una situación que mucha gente no ha estado evaluando. Y piensa que las pérdidas técnicas siguen estando igual que cuando se diseñaron los circuitos,
que no estaban sobrecargados. Entonces, las pérdidas, en el caso de esa gestión de pérdidas, enfocarse en el tema de que no haya servicios sin medición, incluyendo los de bono luz, que deben tener un contrato y medición, porque en el bono luz los primeros 100 kilovatios se subsidian. Sí. Pero si tú consumes más de 100, tienes que pagarlo. Por lo tanto, tienes que tener un medidor. No puede haber servicio de bono luz sin medición. Eso es un absurdo. Entonces, el otro... Don José Luis, don José Luis, Marrancini hacía hincapié en el tema de la necesidad de reducir las pérdidas. ¿Podría ser una solución privatizar la distribución? Yo a eso iba. Lo que quería más o menos dar un panorama de cuál es la situación de cada una de las redes. En el caso por eso decía, de norte y de sur, son empresas recuperables en un tiempo. Si se hacen las inversiones requeridas y un buen plan de gestión de pérdida, usted podría tener en 2 años prácticamente resuelto el problema mayor de esas 2 redes con una buena administración. Y en el caso de este puede tomar 4, o sea, el doble de tiempo, posiblemente tal vez más. ¿Y qué es lo que se ha planteado? ¿Qué es lo que planteó el instituto en un momento dado con relación a ese tema? Bueno, usted puede subcontratar la gestión de pérdida a empresas privadas y pagar en base a resultados. O sea, no en base a que yo tengo una cantidad de vehículos en la calle y demás y te voy a pagar por eso. No, yo no te voy a pagar por eso prácticamente nada. Yo te voy a pagar si tú me disminuyes los niveles de pérdida en la zona que yo te voy a dar para que trabajes. Esa es una. Y la otra puede ser justamente la administración completa de la empresa como una empresa privada, también en base a unos rendimientos que se obtengan con esa gestión. O sea que el pago va a ser en base a resultados, no en base a que yo tengo un ingreso seguro para eso. Don José Luis, ¿qué fue lo que se decidió en el pacto eléctrico con relación a la tarifa? Que luego se intentó aumentar y se paró. Vamos a ver, el tema, aquí con la tarifa siempre hay una discusión, porque la tarifa básicamente tiene 2 componentes desde el punto de vista técnico. Lo que es el costo de abastecimiento, que es lo que las empresas generadoras le facturan a las redes para darle la energía y la potencia, que eso es más del 70% del valor de la factura. Y en algunos casos ha sido hasta el 80%, porque al no aumentarse la tarifa y tener congelada, entonces eso tiene un peso específico mayor en lo que es el monto de lo que es la tarifa en sí. El otro % es el valor agregado de distribución, que es lo que las empresas deben de recibir para gestionar la labor de distribución. Ahí se incluye lo que es justamente mantenimiento, los gastos operativos y lo que es la expansión de las empresas distribuidoras. En ese caso, ahora tenemos una tarifa por cada una de las redes, que antes teníamos una tarifa unificada y teníamos 3 sedes diferentes, por lo tanto siempre había una que le iba mejor que las otras, porque no se correspondía a la realidad de cada una de las redes. Y ese valor agregado nada más que es como el 22%, menos del 22% de todo lo que se paga por factura. De hecho, nosotros sugerimos que se desglosara para que el consumidor supiera cuánto es lo que va, lo que se ingresa de la tarifa, cuánto va a las redes, cuánto va a los organismos reguladores, cuánto va a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos reciben un 3% de eso que se recauda. Y lo que va a los generadores, que es la mayoría. Al final no se quiso hacer eso, o no se pudo hacer eso. Y para el tema incluso de la misma generación distribuida, lo que hemos solicitado siempre es que la factura tenga información de las inyecciones y los retiros, pero no ha habido forma. Por eso es que hay una factura como medio ciega, que sí te dice cuánto es el consumo por Pero ¿hasta cuánto debe llegar la tarifa según lo que se acordó en el pacto eléctrico? La tarifa se iba a hacer una tarifa de transición con 2 ajustadores, uno que tenía que ver con el VAD y otro con el tema de los combustibles, que era el A1T, ajustador 2T, de tarifa 2. Y lo que se pretendía era que la tarifa aplicada se fuera desplazando hacia lo que era la tarifa técnica, porque siempre en
la aplicación de la tarifa hay una tarifa que se dice que es la ajustada. La indexada. La indexada. Y una tarifa que es la aplicada. Exacto. La aplicada siempre estaba por debajo de la indexada. Entonces lo que se pretendía era que la aplicada se aproximara a el tema de la indexada. Ahora, si nosotros quisiéramos ponernos a nivel de CEPEN, donde no se va la luz y la gente paga su luz, perfecto. ¿Cuánto más tendríamos que pagar? Ahí viene, eso es parte de una comparación siempre que yo critico. Y la critico primero porque la CEPEN no tiene la cartera de usuarios que tienen las GEDES. Ellos tienen muchos usuarios que son de hoteles, media tensión y muy buena tarifa. Y después tienen usuarios, claro, normales, pero son la minoría. Por lo tanto, usted tiene que comparar cosas iguales. Sí. Lo mismo no podemos comparar la República Dominicana con Corea del Sur ni con ningún país industrializado, porque aquí la mayoría del consumo está en baja tensión simple. Sí. Lo cual quiere decir que evidentemente no es en media tensión. Los usuarios de CEPEN pagan más. Pero bueno, claro que pagan 35 más. Centavos de dólar el kilovatio, y los de Cana, que es la otra que está ahí pegada, 43 centavos de dólar el kilovatio, y el promedio del año 2023 para la GEDE fue 17.8. Y todavía se cree que es muy cara la energía. Bueno, evidentemente, por eso es que yo digo que hay que sincerizar los costos de todo. Más del doble pagan. Bueno, ahora mismo, mire, yo abrí mi recibo. Yo consumí el mes pasado, yo consumí un total de 377 kilos el mes pasado. Entonces, los primeros 200 kilos, atención Ramón Luna, a mí me costó, yo lo pagué a 6,05 pesos. Eso es en Edesur. En Edesur, exactamente. Los siguientes 100 kilos, yo los pagué a 8,59. Y los siguientes 77 kilos lo pagué a 12,89. Como es una tarifa con escala, o sea, bloques, como le llaman, y los primeros bloques son subsidiados, muy subsidiados, y los otros no son tan subsidiados. Entonces, dependiendo de cuánto más usted consuma, después de los 300 kilovatios hora, 301 kilovatios hora, va a aumentar su factura, no la tarifa, porque las tarifas las tarifas son iguales. Ahora, lo que pasa es que eso es en Edesur. En Edeste, los primeros 200 es 5.97, los siguientes son a 8.52 y los otros ahí aumenta a 13.83. Ahí es más cara. Ahí. Sí, y después ya de 701 en adelante, 14.04. Entonces, en Edenorte... José Luis, habla blanco y botella, porque la gente que nos escucha muchas veces no maneja ese lenguaje tan técnico. Y hay una pregunta que yo sé que la mayoría de nuestros radioyentes se están haciendo. ¿Cómo es posible que después de una tanda de apagones en un mes en donde nos han quitado muchísimas horas de servicio, la factura llegue exactamente igual que como me llegó cuando el servicio era mucho mejor? ¿Por qué muchas veces después de tantas horas fuera de servicio la factura sigue costando lo mismo e incluso en ocasiones cuesta más? ¿Es más cara? Posiblemente más cara no, pero puede ser que igual sí. Te voy a explicar por qué. Porque puede ser que te estén promediando ese mes. Y mire, yo le voy a dar un dato con el coincidió. Sí, usted tiene que ver su factura y por lo menos aprender a leer su factura. Eso es parte de un proceso educativo que se ha hecho varias veces, no se crea. Pero realmente siempre se olvida. Porque tal vez se quiere olvidar. Siempre aparece una coletilla que le dicen si es promediado ese mes o no. O sea, si el mes, usted lo va a ver en su factura, si es promediado, usted sabe que ese no fue el consumo, usted puede reclamar, para eso existe Protecon. Usted va a la empresa distribuidora que corresponda, y si no le hacen caso, entonces usted recurre a Protecon. Y si tiene razón, le van a hacer un descuento sobre... ¿Y por qué lo promedian? Porque no lo han leído, o sea, no pasaron a leer, tal vez no tienen suficiente... medidores. Técnico para medir, o el personal no es suficiente, entonces a veces promedian. El promediar no es lo indicado, o sea, es una excepción. Recuerdo el caso de un ebanista, un microempresario de Santo Domingo Este, del Ensanche Osama,
de aquí fuimos incluso a visitarlo hace un tiempo, ya hace 1 o 2 años, que tenía para ese momento un taller de ebanistería, lo cerró porque operaba uno ahí y tenía otro en Punta Cana, se fue por un mes a trabajar para Punta Cana y cuando vino se encontró con la factura del mes un poquito mayor que la que le llega cada mes. O sea, el promedio era igual. Y cuando fue a pedir la explicación, lo que le decían era justamente que el promedio mensual de él rondaba por esa cantidad. Ya él podía reclamar. Sí, podía reclamar. Ahora, el otro detalle con relación al tema de la factura y de lo que se considera, la tarifa está estática. O sea, no se ha aumentado la tarifa desde junio del 2022. De hecho, la que se aplicó en el primer cuatrimestre de ese año, y eso no se ha variado. Por eso es que cuando hablan de que se aumentó la tarifa, no, lo que puede pasar es que usted se pasó de un bloque a otro y evidentemente entonces como es acumulativa, de cada bloque le va a salir el promedio que es mayor. La medición a distancia es tan fiable como el medidor que está. La medición a distancia es perfectamente aplicable. La telemedición. Sí, telemedición, y de hecho la mayoría de los consumidores grandes de más de 700 kilos están telemedidos. No, yo estoy en telemedición. Yo te voy a decir ahora mismo. Te voy a decir ahora mismo cuánto yo consumí ayer. Sí, pero es confiable. Ahí no hay ningún tipo de problema. Dice aquí, el lunes yo consumí 16 kilos. El martes consumí 14, fui bajando. El miércoles consumí 12. El jueves, con mi casa se lava y se plancha los jueves, subió a 17. Pero me llega ese reporte y yo puedo ver lo que consumí cada día. Es así, porque yo lo tengo, por ejemplo, el sábado 10, que yo estaba fuera de la casa, me bajó a 3 kilos. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente, es confiable la medición, esa telemedición. Y de hecho, si tú tienes la posibilidad de recibir esa información, tú te puedes controlar el consumo, que es casi lo mismo que el prepagado. O sea, que tú controlas lo que es el consumo. Evidentemente que hay que hacer toda una campaña de educación para que la gente sepa lo que se puede ahorrar de energía y cómo también puede hacer un uso más eficiente. Celso Marrancini dice que 800 millones de los 1.450 que están presupuestados para subsidio eléctrico son fruto del desfase de la tarifa. Entonces, ¿hasta cuánto hay que aumentar la tarifa? Bueno, fíjese, nosotros hicimos un análisis del 2023, ¿verdad? El 2023. En 2023 hubo por pérdida de tarifa, o sea, lo que las GEDES perdieron por no aplicar la tarifa, que tenían que aplicar 437 millones de dólares, por no facturar, o sea, por no cobrar lo que facturan, o lo que entregan, no que lo que facturan, sino lo que entregan. Eso fueron casi 700 millones de dólares. Y hubo incluso otra partida que a veces se menosprecia, pero que tiene un peso, que es la energía facturada no cobrada, que eso fueron cerca de 120 millones de dólares. Ahora, tenemos un tema... De dólares. De dólares. Todo eso es en dólares que acabo de mencionar. Para el 2023. Cuando ya este año termina, hacemos una evaluación para el 24. Esos 120 millones de lo que se factura y no se cobra es de los sectores donde se roban la luz. No. Eso es simplemente que usted mandó una factura y por alguna razón no se pudo cobrar o simplemente hubo una reclamación o cualquier cosa de eso. Entonces, don José Luis, en mi rol de vocero de la gente que no sabe mucho de esos conceptos, ¿es un mito o es real el tema de que la calidad de los materiales con el que hacen los medidores tiene un impacto en el precio final, que si están hechos con aluminio, que si están hechos de bronce? Sí, porque hablan que hay unos medidores Félix Sánchez, por ejemplo. Sí, pero eso vamos. Perdone mi ignorancia. Vamos a ver. Se supone que todos los medidores se hacen bajo una determinada norma y que se certifican. ¿Cuál es el tema que siempre hemos recomendado? Hay una entidad del gobierno que es Indocal, que es la que tiene que ver con todo lo que es medición y demás, que es la que debería certificar los medidores que se están instalando. Y se hace por lotes, no es uno por uno, sino se coge al azar una cantidad y si eso pasa eso pasa. Ahora, si usted... ¿Indocal lo está haciendo eso? No exactamente, por eso es que eso es lo que queremos que se tome nota, porque ese laboratorio que tienen las empresas distribuidoras debería ser
bajo control del Indocal y eso es muy sencillo. Ay, eso están a rienda suelta. Entonces, para calibrar ahora, los el tema, no lo creo tanto así, pero sí puede haber. Ahora, ¿qué pasa? Que usted puede, por eso existe, usted puede reclamar si usted considera que su medidor está mal y se lo van a verificar. Se lo llevan, le ponen uno mientras tanto ahí de testigos y se verifica la calibración del medidor, y eso sí puede ser porque lo va a hacer Protecon, no lo va a hacer la empresa distribuidora, sino una dependencia que depende de que está bajo el control de la Superintendencia de Electricidad. La generación distribuida, que se refiere a los paneles solares que cada quien puede instalar en su casa o en su industria. En un momento, Magín Díaz presentó un estudio de que hablaba de pérdidas a las distribuidoras de 89 millones de dólares, pero Marrancini dijo, no, ya eso va por más de 100 millones de dólares hace mucho. Bueno, entonces, ¿cuál es la realidad de los paneles solares en el país? ¿Qué tantas pérdidas pudiera estar causando a las distribuidoras, como dice? Yo en eso discrepo totalmente, tanto del estudio como de lo que se ha estado diciendo sobre eso. La generación distribuida, si usted lo analiza en base a pérdidas evitadas o costos evitados, es todo lo contrario. O sea, en el caso del 2023 también, que es el año que nosotros terminamos de hacer las evaluaciones, para lo que es medición en baja tensión, las ganancias de las GEDES por la medición distribuida fueron exactamente, de acuerdo, 24.870.000. ¿Por qué ganaron? Ganaron porque dos razones. Primero, la generación distribuida le vende a la GEDES la energía más baja que el precio medio de compra en el mercado mayorista. Esa es una de las ganancias que tienen de por sí. El otro tema es que la energía que se inyecta se consume en la misma zona, o sea que no llega a veces ni al transformador de distribución, mucho menos al de la subestación. Por lo tanto, usted se evita las pérdidas técnicas que van desde la subestación de distribución hasta el usuario final. Y como se evita esas pérdidas, entonces eso es una ganancia, ¿no? La empresa distribuidora hubiese tenido que pagar eso sin poderle sacar utilidad a esa energía. Y el otro tema, entonces, que esa energía que no se perdió, como usted está la inyectando ahí mismo, usted la está cobrando al precio de la tarifa. Por lo tanto, también ganó. Eso es en la media tensión, que es mucho más, porque hay más generación distribuida en la media tensión que en la de baja tensión. Esos fueron 41.2 millones de dólares. Cuando usted suma los dos, posiblemente ande alrededor de 70 millones de dólares de ganancia, no de pérdida, por la generación distribuida. Y ese es un tema que tenemos pendiente de, vamos a decir, de discutir y socializar con los que tienen que definir el tema de la generación distribuida. Incluso hay un reglamento que está en la CIE, que todavía no ha sido publicado, pero que se debatió en una vista pública el 13 de diciembre del 2022, donde se había aclarado casi todo ese tema, que simplemente lo que se iba era a reglamentar cómo era que se tenían que hacer las instalaciones y cómo se tienen que hacer los estudios de impacto en la red de la generación distribuida. Pero hay dos categorías. Hay una categoría que es hasta los 10 kilos de potencia instalado y hay una que son los de más de 10 kilos que tienen pago con demanda. Los usuarios que tienen generación distribuida con pago de demanda pagan la demanda. Eso no, lo único que se ahorran es en el pago de energía, no en la demanda. Bien. Y por lo tanto, yo pienso que la generación distribuida es un ganar-ganar. Ganan las GEDES y ganan los usuarios. Bueno, pues muchísimas gracias al señor José Luis Moreno San Juan, quien nos ha acompañado en esta mañana. Son informaciones importantes porque la gente, hay muchos barrios en los que están quemando goma por los apagones. Sin embargo, yo le tengo que aclarar que no hay una diferencia notable entre lo que es la demanda abastecida del año pasado y la de este. La de este es poquito menos. Pero bueno, dice las autoridades que se ha roto récord varias veces este año ya de demanda y de suministro también. Eso es cierto, aunque la gente no lo crea. Sí. O sea, se está dando más energía.
El calor es sofocante. Sí. Hemos tenido el año pasado y este han sido los años más calurosos. Rosa tiene un abanico viejo ahí. Wilkin, despide a don Luis con el tema de Charlie Amarante, de Luis Ovalles. Se fue la luz. Así es.